Sean bendecidos todos mis hijos espirituales aquí en el Centro Internacional Maranata Oeste, juntamente con su eminente pastor Luis García, gloria a Dios, su esposa, los líderes, los servidores. Siempre siento un gran amor y una gran pasión cuando llego a este lugar por la pasión que tienen por Dios, por la forma tan bonita como están conduciendo esta iglesia. Esta mañana, mientras orabas, empecé a orar, empecé a pensar acerca de puertas cerradas y creía que iba a preparar algo acerca de puertas cerradas y me estaba refiriendo a cielos cerrados, la realidad de cielos cerrados, cuál era la razón o qué se puede hacer para abrirlos. Y también pensé, aquí fue que me vino esta lección, ahí pensé cuando me di cuenta del engaño de creer que estamos viviendo o teniendo iglesia con cielos abiertos, cuando lo que está sucediendo no es espiritual, es emocional, es engañador, contradice las escrituras. Pero como aparentemente hay una conmoción espiritual, no todo lo espiritual viene del Espíritu del cielo. Y eso, de repente me encontré con una asignación de Dios, la cual yo no esperaba y la cual yo no busco. Esta mañana recibí una comisión muy fuerte de mi Dios, confrontar y exponer la falsedad profética que se está manifestando en Panamá y en Latinoamérica. Es trágico ver las multitudes corriendo detrás de falsos profetas, falsas unciones y falsos milagros. Tanto así que el título de esta conferencia es Falsos profetas, falsas unciones y falsos milagros. Es evidente que los hombres y mujeres sin escrúpulos que han corrompido el evangelio en algo que nada se parece al evangelio de Jesús. No mucha gente quiere hablar de esto porque no es popular. La gente puede acusar a uno de cualquier gama de cosas, pero yo entiendo que si Dios me ha concedido 46 años o 48, ¿no? Perdón, 48 años de ministerio, yo tengo que ser responsable con Dios, porque entonces Dios no me puede asegurar muchos años más, porque en el momento que yo dejo de ser necesario para Dios, pues Él puede determinar que acabe mi carrera, y yo no quiero que eso acontezca, porque tengo una visión de cosas muy grandes para el futuro, para ustedes, para mi familia, para Panamá, y sé que Dios me va a dar ese. Pero a la misma vez siento una gran responsabilidad de ser dedicado a lo que Dios me ha llamado, aunque no me gustara hacerlo. Por esa razón es que se me hacía tan difícil obedecer a Dios en esta mañana. Lo que yo veo es que a este tipo de personas Pablo los hubiera denunciado por nombre y los hubiera entregado a Satanás. En mi caso particular, no sé si alguien hoy malinterpretó creyendo que yo vengo a confrontar nombres o concilios. Yo no vengo a eso. Yo vengo a decir lo que la palabra dice. A mí Dios no me ha dirigido a denunciar por nombre, pero sí a confrontar esta apostasía que reina en muchos púlpitos. Yo no quería hacerlo, se lo dije a Dios, yo no quiero hacerlo, pero percibí la voz del Señor a mi corazón, y yo sé cuando Dios me habla. No me habla cada 5 minutos y quizás no todos los días, pero cuando Él me habla, yo sé que Dios me habla. Y yo oí a Dios que me dijo: a ti te toca. Y me dijo más: si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. Señor, pero por tanta gente que hay, ¿por qué no lo quieren hacer? Dios no me dio explicaciones y yo tampoco tengo explicaciones, y no voy a tratar de explicar por qué. Porque hay gente que posiblemente hacen algo, pero en la forma como lo hacen, en vez de traer edificación, traen más destrucción. Y esa no es, porque la Biblia dice: todas vuestras cosas
sean hechas en amor. Y nunca hacemos nada para traer división, pero sí hay momentos que hay que traer división entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo. Y eso no es una cosa fácil de hacer. Yo tomo total responsabilidad ante el Espíritu Santo de esta noche yo decir la verdad de acuerdo a lo que he recibido del Señor. Hoy el Señor, a ti te toca, si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. Así que vengo con temor y temblor porque sé las consecuencias de mi obediencia a Dios. Por eso necesito que usted extienda sus manos y ore pasionalmente por mí. Ayúdeme a orar, ore por mí. Con voz alta, por favor. Gracias. Aleluya. Gracias. Padre, gracias por este pueblo. Gracias por la unción. Gracias por la palabra. Gracias. Gracias por los hermanos que están escuchando, los amigos. Que el pueblo entienda que mi corazón está puro, está limpio. Solamente quiero ser de bendición, pero ser una voz responsable con lo que Dios le dice a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Esta tarde el Señor me llevó a la escritura para abrir la conferencia en 2 Corintios 4, 1 al 5. Muy interesante. Estoy esperando que me lo pongan en la pantalla porque quiero que me sigan conmigo. 2 Corintios 4, 1 al 5. ¿Estamos? Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Esto es muy serio. Uno tiene un ministerio, es conforme a la misericordia que ha recibido del Señor, no porque uno se hizo voluntario, sino fue por su gracia. Pero entonces decía el apóstol Pablo, cuando yo entiendo esto, yo no voy a desmayar en lo que Dios me ha mandado a hacer. Verso 2. Ahora hay algo que Pablo dijo que él hacía y yo también hago. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, indicando esto que pueden haber circunstancias en el ministerio cuando hay cosas que son ocultas y son vergonzosas. El hecho de que son ocultas y vergonzosas no implica que no le hacen daño a la iglesia y no implica que eventualmente Dios no las va a sacar a la luz, porque no hay nada en oculto que no sea manifestado. Y nos sigue diciendo el apóstol Pablo cuál era su conducta ministerial: no andando con astucia, no andando, usted sabe que hay mucha astucia en esto que se llama ministerio o iglesia, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. La palabra adulterar es aguar la palabra de Dios, ni adulterando la palabra de Dios para ser más aceptado por la gente. Nada de eso. Sino, es muy importante esta próxima frase, sino por la manifestación de la verdad. Yo honro al Señor por mis pastores. De algo yo me he encargado al yo formarlos es que sus vidas sean una manifestación de la verdad. No solamente en el púlpito, sino en su hogar, con su esposa, con sus hijos, con las personas del sexo opuesto, en el manejo de su finanza, en el manejo de su vida. Muy cuidadoso en cuanto a eso, porque no necesitamos más malos testimonios acerca de este evangelio, que es la única respuesta para el mundo que estamos viviendo. No hay nada más. Qué gran responsabilidad. Wow. Si no, Pablo decía, yo lo hago manifestando la verdad. Entonces él decía, cuando yo manifiesto la verdad en mi ministerio, me recomiendo a toda conciencia humana delante de Dios. O sea, como yo estoy bien con Dios, como estoy caminando en santidad, en justicia, en honestidad, pues yo puedo permitir que la conciencia de cada persona me juzgue. Si me juzga mal, es su problema, pero la conciencia mía está bien porque estoy delante de Dios. Yo levanto mis manos al cielo, hermano, que por la gracia de Dios no he sido perfecto, pero he vivido 48 años, aleluya, según la misericordia que he recibido. He vivido 48 años no desmayando en el ministerio. He vivido 48 años y he tenido también que renunciar al oculto y vergonzoso. Me ha venido, me ha visitado. He ministrado por 48 años no andando con astucia.
48 años no adulterado la palabra del Señor. 48 años siempre manifestando la verdad de la palabra. 48 años recomendándome a toda conciencia humana delante de Dios. Ese es mi mejor testimonio. Verso 13. Sigue hablando el apóstol Pablo. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿ok? Entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es muy interesante que nosotros tenemos que ser instrumentos para traer la luz del evangelio. No nuestras opiniones personales, no nuestros intereses personales, sino la palabra del Señor. Por eso es que Pablo reitera y enfatiza en el verso 5, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Usted no me va a ver a mí que hablo de mi familia, hablo de mis carros, nada de eso, hablo de lo que tengo o no tenga, nada de eso es importante. Porque no podemos predicarnos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. No simplemente como Salvador, como Señor. ¿Qué significa la palabra Señor? Señor significa dueño nuestro. Sino, y entonces él dice, y también nos recomendamos a ustedes como vuestros siervos por amor de Jesús. Eso es muy diferente a lo que vemos hoy en día, que muchas veces el ministerio se adueña de las conciencias de la gente o creen que pueden manipular hasta el bolsillo de la gente, lo cual ha traído mucho daño a esta iglesia de Jesús. Posiblemente esa es una de las razones por las cuales Dios me sacó de Chicago en el año 12 y me trajo a este país a ser una ayuda, a ser una inspiración. Tengo 5 puntos que hablar con ustedes y con mis hermanos. Creo que hay muchos pastores del ministerio porque se les alertó acerca de esta conferencia. En primer lugar, tenemos que ver, porque vamos hoy a hablar, porque vemos personas, vemos ministerios con señales, supuestamente con maravillas, con multitudes, con muchas cosas. Pero hay algo que muchas de las cosas que se están haciendo no cuadran con la palabra de Dios, no honran a Dios, no son honestas, no son santas, y muchas veces están trayendo que se hable mal del evangelio aún en las altas esferas del gobierno. Eso no debe ser la forma de predicar este evangelio. Ahora, en primer lugar, en mi primer punto, voy a empezar diciendo que Satanás es el gran imitador. Él es el gran imitador. Así que él puede imitar unciones, puede imitar oficios, puede imitar ministerios, puede hacer milagros. Y hoy sí me convencí más que nunca, puede hacer milagros. No todos los milagros son hechos por Dios. Hay un poder de hacer milagros que no es de Dios. Ahora, en 2 Corintios capítulo 11, versos 3 y 4, nos dice el mismo apóstol Pablo, que por cierto el apóstol Pablo es el teólogo de la iglesia de Jesús. Es el máximo teólogo, el máximo intérprete. Si usted quiere saber cómo conducir la iglesia, lea a Pablo. Lea a Juan para otras cosas, lea a Pedro para otras cosas, lea a Santiago, a Judas. Pero si es la conducción de la iglesia, se le reveló al apóstol Pablo. En 2 Corintios 11, 3 y 4 nos dice Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Así que estamos hablando de un diablo que es astuto. Y como es astuto, tiene el poder de engañar. Eva en aquel tiempo fue la primera mujer, la primera esposa. Eva también es un tipo de la iglesia, porque ella era la esposa de Adán y hoy la iglesia es la novia de Jesucristo, que es el último Adán. Pero entonces él dice que él está hablando ahora a la iglesia de los Corintios. Y el temor que tenía él era que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Está hablando aquí que el problema de estos falsos profetas y falsos apóstoles y falsos evangelistas es que tienen una habilidad para emocionar a la gente, para
captivar sus sentidos, no para captivar el corazón, sino para captivar sus sentidos, porque la gente son captivados por lo que oyen, por lo que ven, por lo que perciben, por lo que sienten. El evangelio no es para, como es, captivar los sentidos de la gente. El evangelio es para cautivar el corazón de los individuos, para que les rindan el corazón completamente a Dios y a Jesús. Y entonces él dice, el problema es que cuando esto acontece, entonces perdemos la sincera fidelidad a Cristo. En el momento que usted pone un líder pastoral por encima de Jesús, en el momento que usted le suscribe a un apóstol o a un pastor o a un profeta que es intocable, que nunca se equivoca, que todo lo que él dice, aunque esté prostituyendo la palabra, que es cierto porque está ungido, porque habla en lengua o porque escupe, usted está totalmente equivocado. Seguimos siendo humanos, seguimos siendo, el tesoro está en vasos de barro, nos podemos equivocar. No estamos hablando aquí de que yo estoy predicando que vivamos en una camisa de fuerza, donde no puede llegar un momento que hagamos un error, pero en el momento que hagamos un error, tengamos la integridad y el respeto, aún de pararnos ante la comunidad, ante la iglesia, ante el mundo, ante la prensa y decirle: yo me equivoqué, me pueden perdonar, ya yo arreglé mis cuentas con Jesús, Jesús me perdonó, pero ahora Jesús requiere que a la gente que yo dañé, yo le pida perdón. Y estoy seguro que si uno hace eso, primeramente Dios lo perdonó, el pueblo te va a perdonar y te van a respetar. ¿Estamos claros en eso entonces? Okay. Digo porque eso es lo que nosotros le predicamos a las ovejas. No hay dos Biblias diferentes, no hay dos sistemas diferentes. O sea, lo que es bueno para el pastor, para las ovejas, es bueno para el pastor, porque nosotros seguimos siendo ovejas de Jesús. Ahora, entonces nos dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ¿ve? Habla que hay otro Jesús. No es que hay otro Jesús, es que predican otro Jesús. Por la forma como lo presentan, es otro Jesús que el que hemos predicado. Pero entonces, este evangelio no solamente tiene otro Jesús, tiene otro espíritu, que no es el Espíritu Santo. O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. El problema es que entonces ahora nos dice que otro Jesús y otro espíritu se convierte en otro evangelio, que el que habéis hoy aceptado. Pablo se está quejando con los corintios, ustedes lo toleran, cuestionan mi autoridad apostólica, cuestionan lo que yo enseño, pero a estos falsos no los cuestionan. Interesante que creo que fue el segundo año, el primer año de yo estar aquí, se hizo un comunicado general con muchas organizaciones ministeriales y denominaciones, donde se denunciaba a Nahum Rosario porque era persona non grata, porque no se ajustaba a la forma normal como supuestamente que se hacían las cosas en Panamá. Se le prohibió a todos los ministros del país que nunca me podían invitar a sus púlpitos, lo cual yo no ando buscando púlpitos. Yo tengo demasiados púlpitos en el mundo. Yo estoy buscando a Jesús. Y está bien, lo hicieron, yo los perdoné, pero lo que me sorprende a mí, que no los he visto, que nunca han hecho un comunicado para verdaderamente confrontar a las falsedades, a las mentiras, a los falsos profetas, a las falsas unciones que están aconteciendo ahora mismo en Panamá. Eso lo dejo yo entre Dios y Dios. No me estoy quejando, no estoy herido, pero yo me cuestiono por qué será. Ahora, porque aquí dice, o sea, cuando es otro Jesús, cuando es otro espíritu, cuando es otro evangelio, bien lo toleráis. Pero Pablo, que traía la verdad del evangelio, no lo toleraban. Wow. Ahora, vamos a comentar en este primer punto, porque hoy quiero ser bien exacto en mi presentación. Satanás, el gran imitador.
Satanás es el dios de este siglo y tiene la astucia de imitar oficios ministeriales. Tiene la astucia de imitar unciones. Tiene la astucia de imitar milagros. Tiene la astucia de imitar manifestaciones en la tierra para que los hombres crean que tienen los cielos abiertos y que hay una visitación del Espíritu Santo sobre su vida. No me vengan con cuento, soy bastante viejo y bastante sabio. Yo nací en la iglesia. Mi papá murió a los 94 años, un hombre pastoreó la misma iglesia por 60 años, nunca lo vi en pecado, nunca lo vi engañando a nadie, así que yo vengo de una buena cepa. Ahora, Satanás, el gran imitador. Esto indica la gran importancia que Satanás le da al ministerio de Jesús de señales, maravillas y milagros. ¿Por qué Satanás está interesado en pervertir las señales, las maravillas, los milagros, los oficios ministeriales? La razón por la cual es porque Satanás le da mucha importancia al ministerio de Jesús y sabe que parte del gran éxito del ministerio de Jesús fueron las señales, maravillas y milagros para que la gente fuera cautivada por el amor de Dios. Entonces Satanás, que es el mono de Dios, como dijo Martín Lutero, ahora simplemente quiere levantar lo que la Biblia le llama anticristo. Anticristos. Y no les sorprenda, porque Juan dice que el espíritu anticristo está. Hay gente que está esperando un anticristo con cuernos. No, pueden venir encorbatados, pueden venir con un traje ejecutivo o con una sotana, no importa. Sigue siendo un anticristo porque está en contra de lo que Cristo hizo. Hay gente que está esperando el gran anticristo, pero hay muchos anticristos ya aún dentro de la iglesia hoy en día. Así que esto indica la gran importancia que Satanás le da al ministerio de Jesús de señales, maravillas. Así que él quiere ser partícipe de eso para engañar a la gente y separar a la gente. No, lo más triste del asunto es hacerle creer a la gente que le están sirviendo a Dios, que están diezmando para un ministerio que es de Dios, que están ofrendando, que están, entiende, en las calles vendiendo cosas para la iglesia. Y no es para la iglesia. No, es para que el predicador se compre la próxima camioneta. Ahora, es muy evidente que Satanás anda buscando candidatos. Ninguno de nosotros está exento. Ninguno. No estamos, todos estamos en el peligro. Porque la carne desea la promoción. La carne desea que nos adoren, que nos aplaudan. Si usted dice que no, es mentira. A la carne le gusta eso. Indica que es justo, no es santo. Por eso, con Cristo estoy, juntamente que crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo decía lo que muero cada día. No busco mi gloria, sino la gloria del Dios que me envió. Por eso trato de replicar lo más cerca posible el ministerio de mi Jesús. Así que Satanás anda buscando candidatos para engañar a la humanidad en este tema de señales y milagros. Por un lado, Satanás tiene los instrumentos que son obvios: santeros, brujos, luciferinos, que operan en milagros del mundo de las tinieblas y son verdaderos milagros. Sí, señor, los santeros, los verdaderos brujos, no simplemente los que leen la mano por $10, no, eso no. Estamos hablando de gente que están dedicadas al servicio a Satanás abiertamente y bueno, hacen sus milagros, hacen sus sanidades, hacen sus cosas. Ese es un lado. Entonces, es fácil ver ese lado. Es fácil discernirlo porque es obvio. Pero el lado más peligroso es el otro lado. El otro lado es que Satanás tiene instrumentos que se llaman cristianos, que se pueden llamar pastores, apóstoles, evangelistas, lo que sea, que pueden engañar a gente que nunca los brujos y santeros lo pueden engañar. Porque ya la iglesia sabe que los santeros y los brujos vienen del mundo de las tinieblas. Satanás, sabiendo eso, entonces, que lo que hace él, engaña el corazón de supuestos ministerios y entonces los lleva a cambiar el evangelio, a operar en falsos ministerios,
porque no son lo que se están llamando, en falsas unciones, porque la unción que tienen no es la unción del Espíritu Santo, es una unción diferente. Aleluya. Y los milagros que hacen, yo no he dicho que los milagros no pueden suceder, verdaderos milagros, pero no son originados por Dios. Así que Satanás tiene instrumentos que se llaman cristianos, que pueden engañar a gente que los brujos y santeros no pueden engañar. No seamos tan sananos como decimos los puertorriqueños, o tan ingenuos, que quizá una palabra mejor conocida para ustedes. Ingenuos. Esto ha pasado en la historia. ¿De dónde viene la iglesia de los mormones? De una aparición supuestamente del ángel Moroni a John Smith. Y ahí viene todo ese asunto. Se escribió otro libro de donde surgió el culto o la secta de los testigos de Jehová, también de ciertas apariciones. De donde surgió una de las religiones más populosas del mundo, que es el islamismo. De donde surgió de una visitación angelical que tuvo Mahoma. Fue una verdadera, pero fue ángel, pero ¿cuál ángel? Porque dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Son, después del cristianismo, son el movimiento religioso más grande y más populoso en todo el mundo, ¿entiendes? Y dan la vida por Alá, como muchos de nosotros no la daríamos por Jesús o por Mahoma. Nadie se atreve en ninguna forma a hacer nada que dan la vida por su profeta. Así que ya esto ha acontecido antes. En Puerto Rico hubo un caso de una mujer de Dios. Era una mujer de Dios, tremendo. La mujer pues era de la iglesia de Dios pentecostal, muy usada por Dios. Empezó a ayunar, a buscar a Dios. Bueno, pero en ese caso, pues en uno de esos ayunos, no sé si tuvo una visión o algo, ella vino con el asunto eso, que ella era la única encarnación del Espíritu Santo, que como Jesús fue la encarnación hace 2000 años atrás, ahora era ella. Y empezó lo que en Puerto Rico se conoce como el culto a Mita. Mita era una mujer. Así que no estamos diciendo nada que no ha acontecido y de lo cual tenemos que estar al tanto. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Hay alguna pregunta? ¿Estamos claros? ¿No hay nadie confundido? Gracias. Parece que soy buen maestro. Bueno, entonces, vamos entonces a ver al segundo punto. Porque ahora vamos a ver manifestaciones espirituales. Discerniendo manifestaciones espirituales. Para eso los quiero llevar al fin de los tiempos, lo que va a pasar en Apocalipsis. Apocalipsis 13 al 14 habla, hay una trinidad diabólica en el libro de Apocalipsis. Estamos hablando de la bestia, estamos hablando del falso profeta, me falta uno, pero ya le dije dos. Vamos a ver aquí entonces. Dice aquí que la bestia en Apocalipsis 13, que se ha dicho que la bestia es el anticristo, por cierto. Dice que también hace señales grandes. Y lo está diciendo un hombre de Dios, Juan. De tal manera que hace aún descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Así que no nos podemos dejar llevar simplemente por señales, a menos que las señales nos llevan y nos conducen a Dios. Y creo que mis pastores van a tener que ser un poquito más dedicados a enseñar esto, porque la cosa se va a poner peor. Y dice que engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. No, este es el falso profeta, sí. En presencia de la bestia. O sea que la bestia, que es el anticristo, tiene un falso profeta que la acompaña y es quien hace las señales en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Okay? Vamos a discernir entonces que es posible, porque lo vemos aquí al final del tiempo. Nos movemos al capítulo 16 del mismo Apocalipsis, por favor, versículos 13 y 14.
Y vi salir, verso 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia. Oh, aquí están. Esta es la trinidad diabólica: el dragón, la bestia y el falso profeta. El dragón es Satanás. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Y qué es lo que hacen estos espíritus inmundos? Verso 14. Son espíritus de demonios que hacen señales. Diga señales. Hacen señales. Así es que certifican su autoridad. Así es que engañan a la gente. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. O sea, me da a entender que tienen la entrada a los palacios presidenciales o a los palacios de los reyes, y pueden hacer señales para reunirlos, para rebelarlos contra Dios a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, que se le llama la batalla de Armagedón, cuando todos los países del mundo van a ir contra Jerusalén y contra Jesús. Pero cuando Jesús venga del cielo con nosotros, va a pelear contra ellos y los va a vencer. Así que aquí vemos manifestaciones espirituales como parte de los asuntos del último tiempo. Quiero decirles, mis santos, tengo 76 años, nunca había visto un tiempo más peligroso que el que estamos viviendo. Lo que estamos viendo nunca era posible. Nunca era posible que haya una cosa como ese disparate, especialmente en mi país, de donde yo soy ciudadano, que al niño no se le puede decir que es hombre o mujer hasta que él no decida a los 12 años qué es. Totalmente. Cuando yo había visto que entonces a alguien le cambian el género y siendo de un sexo está participando en los deportes con las mujeres, como si fuera una mujer cuando es un hombre. Es todo escupiéndole la boca a Dios, perdón, la cara a Dios, perdone, diciéndole a Dios: tú te equivocaste, pediste el sexo equivocado. Y hay toda una inteligencia profesional, filosófica, moral en las universidades que está aprobando esto. Esto no simplemente es para donde menos impera es en los ignorantes. Mientras más arriba están las personas en la escalera de la sabiduría, está más fuerte en ellos. Y son los que quieren promover el matrimonio sodomita en este país, y los que quieren que adoptemos el aborto en demanda, como sucede en mi país, lo cual ha traído tanta maldición y la seguirá trayendo. Estamos en los últimos días, mis santos. Lo que vamos a hacerlo pronto. Yo no creo que esto aguanta 25, 50 años. No creo. ¿Cómo va? Hay una aceleración del misterio de la impiedad, de iniquidad, que es algo que yo nunca hubiera pensado que era posible. Ahora, discerniendo manifestaciones espirituales, hay 3 fuentes para manifestaciones espirituales. Estoy enseñando hoy. En primer lugar, la primera fuente es el Espíritu de Dios, y gloria a Dios, porque el Espíritu Santo de Dios produce señales, produce maravillas, nombra apóstoles, nombra pastores, nombra profetas, nombra los 5 ministerios. Eso no lo vamos a quitar. El hecho de que hay falsos, no vamos a eliminar los verdaderos. Interesante que los menos que se ponen nombres son los verdaderos. Los falsos, lo primero que se ponen es un nombre, una etiqueta. Usted sabe lo que es. Yo sé lo que yo soy. En primer lugar, soy un siervo de Dios. Por encima de ser un apóstol o ser un profeta, ser un pastor, soy un siervo de Dios. Eso es lo que me define a mí. Ese es quien yo soy. Lo otro es una definición del trabajo que yo hago. Eso es todo. Así que hay 3 fuentes para manifestaciones espirituales. Primero, el Espíritu de Dios. Segundo, el espíritu de Satanás, que es otro espíritu. Y hay otro espíritu que es más peligroso: el espíritu del hombre, el espíritu del ser humano. Sí, las manifestaciones pueden venir de 3 orígenes. Pueden venir del Espíritu de Dios, del Espíritu de Satanás o del Espíritu del hombre.
Ahora, número 2, en este punto. Las manifestaciones del Espíritu Santo, ahora estamos hablando, solo operan, ahora soy absoluto en lo que voy a decir, solo operan en hombres santos, no dije perfectos, en hombres santos, que no buscan su propia gloria y solamente exaltan a Jesús. ¿Qué es un hombre santo? Un hombre que se ha separado del pecado, un hombre que no busca su propia exaltación y solamente exalta a Jesús. Nunca pudiera tomar crédito por lo que sucede en su ministerio o con los dones que él puede ejecutar. ¿Estamos claros en esto? Así que las manifestaciones del Espíritu Santo solo operan en hombres santos que no buscan su propia gloria y solamente exaltan eso. Número 3, las manifestaciones del espíritu de Satanás, que es el otro espíritu, necesitan un cuerpo humano. Necesitan un cuerpo humano que pueda engañar a la gente que Dios está en la operación. Y los cuerpos humanos favoritos del espíritu de Satanás no son los drogadictos, ni las rameras, ni los homosexuales, ni los borrachos. Son cristianos. Y dentro de los cristianos, los cuerpos favoritos para el espíritu de Satanás somos nosotros, los ministros. Por la influencia que tenemos y por la habilidad que tenemos. Y si empezamos bien, si empezamos dependiendo del Espíritu de Dios, ya tenemos una masa de gente que nos siguen, que creen en nosotros. Somos el blanco favorito de Satanás para darnos una visión equivocada, una visión que infle nuestro ego, una visión que nos haga ver a nosotros que hay otras cosas que se deben hacer. Y juntamente con eso empieza entonces a rebajarse los estándares de santidad y de moralidad. En la mayor parte de los casos, usted ve que casi siempre esos que eran verdaderos apóstoles, pastores, lo primero que hacen es cambian de modelo cada 2 o 3 años la mujer. No le importa dejar la primera mujer con 5 o 6 hijos, 8 hijos, porque ya Dios le dijo. Y la gente le cree que Dios le dijo. ¿Por qué? Porque ya entonces el corazón de la gente que está mal se puede... El corazón malo de alguien se le hace más fácil conectarse con un corazón corrupto de un predicador que un predicador que esté caminando en la verdad de la palabra. Porque un predicador que camina en la verdad de la palabra se vuelve en una acusación a tu conciencia cuando tú no estás caminando bien. ¿Están bien? Así que las manifestaciones del Espíritu de Satanás necesitan un cuerpo humano que pueda engañar a la gente que Dios está en la operación. Ahora, hay otra manifestación que son las manifestaciones del Espíritu humano. Son producidas por Satanás, pero son muy sutiles, se disfrazan con una falsa unción en un hombre o una mujer. ¿Okay? Porque el hombre es un ser espiritual, la mujer es un ser espiritual, pero ese ser espiritual tiene su voluntad. Y nosotros podemos, los brujos y los santeros le han dado su espíritu a Satanás para que opere. Pero aún nosotros siendo santos, si nos descuidamos, si no practicamos esta vida cristiana, si no nos sometemos al señorío de Cristo, si no nos arrepentimos, ¿qué sucede entonces? Nuestro espíritu es engañado y nuestro espíritu será el depósito donde Satanás empieza a poner cosas que son falsas. Y tiene, especialmente si anteriormente habíamos participado de los dones genuinos del Espíritu Santo, simplemente ese don genuino del Espíritu Santo. Un ejemplo, el don de profecía entonces se puede convertir en el don de adivinación. En la misma persona, el don de adivinación. Una pregunta, ¿para qué yo quiero aquí decirle a alguien el número de su cédula? ¿Qué propósito tiene eso? ¿Para qué yo quiero adivinarle a alguien el número de su teléfono? Eso es personal. ¿Para qué? Pero se está haciendo. Se hace en diferentes formas. Se hace en la forma que puede ser un espíritu pitonizo en el que está al frente, donde verdaderamente le esté leyendo el espíritu a otro. Porque el que tiene un espíritu corrompido, corrupto, le puede leer el espíritu corrupto a otro. Y le puede decir, le puede dar información de cosas. Claro que hay un don del espíritu que
que es la palabra de ciencia, conocimiento, que puede acontecer, pero nunca se hace en una forma engañadora. Si un ejemplo, aquí está esta iglesia y hay buenos servidores que entran y el pastor le hubiera dado la autoridad a los que están en la puerta que le tomen la información a la gente nueva que entra especialmente. Hay una forma donde se le pide la cédula, se le pide de qué padecen, por qué vienen a la iglesia, y bueno, se le entregan al pastor, se le entregan allá, pero inmediatamente que empieza el culto, se le pasa esa información, esas tarjetitas se le pasan en una oficina al pastor, al evangelista o al llamado profeta, y ahora algunos se quieren llamar apóstoles. Entonces ahora viene el pastor con todas sus cosas, le preparan una atmósfera muy positiva, muy ruidosa, una atmósfera muy bombástica, y ahora la gente está ya como, se le durmió el entendimiento, se le durmió, son engañados con la conmoción, con la música. La música se puede usar en cierta forma que le cambie las emociones a la gente. Si no es así, a los anuncios no le pusieran música para venderlo. No venderían un carro sin música. Todo anuncio tiene música, de acuerdo al anuncio. La música para vender un carro no es la misma como para venderte un teléfono. ¿Y qué sucede? Aquí viene el supuesto hombre de Dios, que en algún tiempo fue un hombre de Dios, y aquí tiene sus tarjetas, y empieza: ¡oh! ¿Quién se llama aquí? Seferino González. ¿Dónde está? Aquí hay alguien que se llama Seferino González. ¿Dónde estás? ¡Ah! Y lo traen dos. Y lo traen y lo presentan. Seferino González, para que tú sepas que Dios te está hablando. ¿Sabes cuál es tu número de cédula? No me lo digas, yo te lo digo. Tan, 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 tan. ¿Sabes de qué tú estás padeciendo? Tan, 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 tan. ¿Sabes cuál fue tu problema? Tan, 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 tan. Lo sabía todo. Se han tomado en falsos evangelistas, y tengo que decirlo, en Estados Unidos y en el mundo entero, donde había un sistema de comunicación directa, desde los que estaban allá hablando con la gente, con el que está ministrando acá. Son hijos del diablo, tanto el que ministra como el que da la información. Eso hay que denunciarlo. Eso es mentira. Entonces, usted ve cómo son engañados y cómo la gente es engañada y cómo la gente sencilla es engañada. ¿Okay? Yo sé que Dios levanta gente de las sillas de ruedas, pero muchas veces viene y los levantan y dan 2 pasitos, 3 pasitos, y se le toma el video. Pero no se le toma el video de lo que le pasó en la casa cuando fue a la casa, otra vez lo sacaron en la silla de ruedas. Pero claro, eso corre. Estamos en la época de la informática, eso corre por las redes, eso corre, ¿entiende? Y la persona se hace famosa porque mira, levantó a alguien de la silla de ruedas. ¿Y quién no quiere levantarse de una silla de ruedas si está enfermo? Claro que va a venir. Eso está aconteciendo, eso siempre ha acontecido. Yo no soy ningún tonto. Yo no vi nunca a Gigi Ávila hacer eso. Yo nunca vi a Oral Roberts hacer eso. Yo nunca vi a A. Allen hacer eso, a Kathryn Kuhlman hacer eso. Y Dios lo levantaba, amén. Pero ellos nunca hicieron un engaño. Eso se está haciendo en Latinoamérica, se está haciendo en Panamá. Pero nadie lo denuncia. Porque un ladrón no puede denunciar a otro. Las manifestaciones del Espíritu. Ahora, toda manifestación, escuche esto, hecha por hombres en pecado, con una falsa apariencia externa de piedad, es falsa, es diabólica y es espuria. Porque Dios no oye a los pecadores para hacer estas cosas. Lo dijo Nicodemo: nadie hace estas cosas si no es Dios con él. Pero cuando esas cosas se hacen sin Dios, entonces es diabólico, es
es de origen diabólico. Una pregunta, ¿estoy diciendo yo que no creamos en las señales, verdad? No, vamos a creer que acontezcan las sanidades reales, liberaciones reales, milagros reales, gente siendo liberada realmente. Pero tenemos que advertirle a la gente. Yes. Tengo personas en mi propia iglesia, van a la iglesia, se sientan y después los veo yo metidos en esos revoluciones. Allá están. ¿Por qué? Pero en mi iglesia no tienen ningún carácter espiritual, no tienen vida de oración, no tienen vida de responsabilidad. Pero eso los atrae. Y allá van, allá sueltan la plata, acá no diezman, pero allá sueltan todo. ¿Por qué? Porque están malos ellos. Y el que está mal anda buscando un sitio que le certifique su maldad, que lo ponga a trabajar, que lo ponga a hacer algo. Por eso nosotros no estamos haciendo algo, o sea, nosotros queremos que la iglesia crezca, pero no vamos a sacrificar la verdad para que crezca. No vamos a cambiar, entiende, los principios de santidad, los principios de respeto. No podemos. No hay que hacerlo. Viene un crecimiento puro, viene un crecimiento santo. Aleluya. No me importa lo que están haciendo otros para explotar a la gente económicamente. Maranata no lo va a hacer. En primer lugar, Dios no lo permite y yo tampoco. Estamos aquí para bendecir a un país. Estamos aquí para enseñarle a la gente a ser responsables en cada área. Wow. Las manifestaciones de hombres falsos tienen el poder de atraer el corazón de hombres pecaminosos y carnales que quieren seguir en su pecado. Tarde o temprano, escuche esto, escúchame. Y los que me están oyendo de esos hombres en Panamá y en el mundo entero, tarde o temprano se manifestará la realidad o el engaño de estos farsantes. Se va a manifestar que no tienen ningún temor a Dios para aprovecharse de la ingenuidad de hombres y mujeres. No soy misógino, no estoy en contra de las mujeres, pero las mujeres son más atraídas que los hombres, porque la mujer es emocional. Estos lugares están llenos de mujeres que no atienden a sus maridos, que no atienden a sus hijos, pero andan detrás de estos falsos profetas, ¿entiendes? Para decirles sí a todo lo que ellos quieren que hagan a favor de ellos. Y algunas se están acostando con los profetas. Y algunas están abortando a los niños que le hizo un falso profeta. En Panamá y en el mundo entero. Lo dije, porque hay que decirlo. Y que alguien venga y me pregunte. Yo le puedo decir a él o a ella, porque tengo evidencia. Pero tarde o temprano yo tengo temor, porque cuando Dios juzga, se manifestará la realidad o el engaño de estos farsantes que no tienen ningún temor a Dios para aprovecharse de la ingenuidad de los hombres y mujeres simplones que andan y corren detrás de señales y milagros. La Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen. La Biblia no dice que los que creen siguen detrás de las señales. Yo no sirvo a Dios porque sana a mi esposa cuando está enferma. Yo sirvo a Dios porque Él es mi Señor y Salvador. Sin Él, mi esposa aún está padeciendo de una situación en la espalda, aún no se ha sanado. Yo sigo amando a Dios igual y sigo amando a mi esposa igual. Y no uso eso como una excusa, porque yo necesito tener una dama más joven para que me represente y me atraiga a ese tipo de personas. No, yo sigo con mi viejita y ella sigue con su viejito. Hace dos meses que está en Chicago en tratamiento, y como nos vemos, como nos amamos por WhatsApp video. Fiel, porque yo hice un juramento hasta que Cristo, la muerte, nos separe. Y eso es incuestionable. Nadie nos puede tocar, a mi esposa y a mí, de que hemos tenido una vida inmoral. Gloria a Dios. La cara que yo tengo es la misma, no me he cambiado, no me he hecho ningún tipo de
de cirugía para verme más joven. Este soy yo. No tengo que sacarme costillas, ¿entienden? Ni sacarme aquí glúteos o lo que sea para parecerme un muchachito no, porque yo sé la edad que tengo. Yo leo mi propio certificado de nacimiento. ¿Para qué ser ridículo? No hay algo mejor que envejecer con gracia. ¿Por qué no? Y soy feliz. Ustedes son mi felicidad. Verlos ustedes contentos, verlos alegres. Oí los testimonios que me da el pastor Luis de personas que vinieron golpeadas de aquí y de allá y que no es que somos la última Coca-Cola del desierto, nunca hemos dicho eso, pero hemos aprendido algo del reino de Dios que es real, que es genuino, que es bíblico. Esa es mi gloria. Verlos ustedes felices, verlos alegres, verlos que no se les viola su conciencia, no se les recogen 5 ofrendas, una para pagar la luz, otra para pagar esto, otra para que el pastor se vaya a Disney World, ¿entiende? Otra para el carro, nada de eso aquí no. Indica eso que Dios no va a bendecir a los pastores. Va a llegar un momento que les va a sobrar, que van a tener mucho más que aún que lo que necesitan. No es que creemos en una doctrina de pobreza tampoco, pero es Dios que nos bendice. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Yes. ¿Cuántas sillas te faltan a ti? ¿Cuántas te faltan? ¿Cuántas te faltan para completar el número de las sillas? ¿Ah? ¿Como 150? Sí. ¿Cuántos son? ¿Cómo cuánto? $12,000. Ok, yo voy a dar la mitad de esos. Ok, yo voy a dar la mitad. Ok. Pero espera que me vengan, ok. En serio, en serio, en serio. ¿Quién sabe si antes que llegue a casa me llegan? Okay. Así es Dios. Wow, wow. Porque a mí me gusta sembrar donde hay fruto. ¿Entiendes? Donde hay fruto. Bien. ¿Ok? Bien. Tarde o temprano se manifestará la realidad o el engaño de estos farsantes que no tienen ningún temor a Dios para aprovecharse de la ingenuidad de los hombres y mujeres simplones que andan y corren detrás de señales y milagros. Ahora, vamos ahora a oír a Jesús, porque Jesús es lo más importante. Él tiene toda la autoridad. Vamos a ver la advertencia de Jesús acerca de hombres ungidos por Satanás para engañar aún a los escogidos. Mateo 24, 22 al 24 creo. Ahí está Jesús hablando de los últimos tiempos y dice Jesús: pero se levantarán falsos cristos, o sea, tratan de imitar a Cristo, falsos profetas, y harán grandes señales, y son señales, y harán grandes prodigios. Son tan poderosas las señales y prodigios que engañarán aún a los escogidos. O sea que los escogidos tienen que cuidarse. La advertencia más seria de Jesús en Mateo 24 está en el verso 4. Esta advertencia tiene mucho peso. Mirad que nadie os engañe. O sea, indicando esto que en el último tiempo el espíritu de engaño va a ser tan terrible que hay que estar alerta. Yo tengo que estar viviendo en oración, en búsqueda, en humillación para que nadie nos engañe. Porque muchas veces las conversaciones que hemos tenido con mis pastores: oye, pero estos sinvergüenzas, ¿cómo la hacen? ¿Y cómo tienen? Y nosotros aquí estamos siempre estrechos aquí y para allá. Pero al fin de cuentas siempre Dios nos saca a flote. Siempre. Pero cuando sucede, no tenemos nada de que arrepentirnos, no tenemos nada turbio, nadie puede decirnos que los engañamos. Wow. Ahora, la advertencia de Jesús: mirad que nadie os engañe. Miren eso, mis santos.
falsos cristos porque vienen en su nombre y dicen ser la encarnación de Cristo, solo que no tienen el espíritu y carácter de Cristo. No es lo que alguien dice, es lo que alguien hace. Aleluya. El problema es que muchas veces lo que la persona dice es tan alto que la gente no puede oír lo que están haciendo. Debe ser lo contrario. Lo que yo soy debe hablar más claro que lo que yo digo, porque si no voy a ser engañado. Mirad, falsos cristos porque vienen en su nombre y dicen ser la encarnación de Cristo, solo que no tienen el espíritu y carácter de Cristo. Usted los mide a ellos por Cristo. No los mida por Naúl Rosario ni por Luis. Míralo por Cristo. ¿Era Cristo así? ¿Lo hacía Cristo así? No. Pues entonces no lo siga, porque no tienen el espíritu y carácter de Cristo. Ahora, Jesús habló de falsos profetas. Falsos profetas porque profetizan bajo un espíritu de mentira y engaño. Mentira y engaño. Ahora, entonces es evidente que pueden producir milagros con unción satánica. Pueden producir verdaderos milagros con unción satánica, pero no pueden reproducir la imagen de Dios y el carácter de Jesús en la gente. Cuando yo los veo a ustedes, yo puedo ver que la misma forma que Dios me dio la habilidad de reproducir la imagen de Dios en mí y en su pastor, veo el trabajo que él está haciendo de reproducir esa misma imagen de Dios y ese mismo carácter de Jesús. Yo los veo en ustedes. Y no se ha hecho ningún tipo de manifestación espiritual rara para que acontezca. Pues cada cosa se reproduce de acuerdo a su especie. Así que los falsos profetas, porque profetizan bajo un espíritu de mentira y engaño, pueden producir milagros con unción satánica, pero no pueden reproducir la imagen de Dios y el carácter de Jesús en la gente. Ahora, yo quiero que usted entienda esto. La validez de un ministerio no está en las supuestas señales que produzca. Esto hay que enfatizarlo, sino en el carácter del supuesto ungido del Señor. Mira su carácter. ¿Cómo está su vida privada? ¿Cómo está su vida moral? ¿Cómo está su vida económica? Ahí que está la validez. No en las señales que produzca. Satanás hace señales, la bestia hará señales, el anticristo hará señales, el falso profeta hará señales, los brujos hacen señales, los santeros hacen señales. No, sino en el carácter del supuesto ungido del Señor. Ahora, es interesante que Jesús dijo: engañarán aún a los escogidos. ¿Y cómo es posible? Bueno, si estos no están firmes en su espiritualidad, si no están firmes en su carácter, si no están firmes en su humildad y en su santidad, pueden ser engañados. El que crea que está firme, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es muy peligroso los tiempos que estamos viviendo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Estamos bien? Pues entonces vamos al punto número 4. Los falsos profetas serán la normalidad. No, ese fue el que le di ya. No. Los falsos profetas serán la normalidad del último tiempo. Vamos conmigo a Mateo 7:15, palabras de Jesús. No al final del ministerio, como las escrituras que le dije anterior, sino al principio, cuando está enseñando el sermón del monte. ¿Cómo él termina el sermón del monte? Bien, guardaos, verso 15, Mateo 7, de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Rapaces son devoradores. ¿Ok? Yeah. Devoradores. En el área económica, en el área romántica, en el área ministerial, son devoradores. Son rapaces, son destructores, son hambrientos. Ahora, escuche esto. Lo que ellos son por dentro no corresponde a lo que son por fuera. Por fuera pueden presentarse, aleluya, vestidos de ovejas. Hablan todo el vocabulario, hablan de la unción, escriben el libro de la unción, escriben esto, hablan de fe, hablan de gloria, hablan de revelación y todo eso, ¿entiende? Pero lo que son por dentro no corresponde a lo que son por fuera. Ahora, hablando del pueblo de Israel, siempre en Israel los falsos profetas fueron los responsables de desviar
al pueblo de su devoción pura a Jehová Dios. Siempre fueron ellos. No es nada nuevo. Siempre persiguieron a los verdaderos profetas y se aliaron con los gobernantes perversos para perseguir a los verdaderos profetas o para sacarlos del país. Siempre persiguieron a los verdaderos profetas y se aliaron con los gobernantes perversos. Pregúntele a Jeremías, pregúntele a Isaías, pregúntele a Isaías y a Ezequiel, que eran profetas verdaderos. Y claro, sucede que el número de profetas falsos es siempre más grande que el número de profetas genuinos y verdaderos. Para Dios no es muy fácil levantar un profeta. Levantar un profeta le toma a Dios muchos años de formarlo. ¿Ya? Ahora, el gran problema de ellos no es con lo que dicen, sino con lo que no hacen. El gran problema de los falsos profetas no es con lo que dicen, sino con lo que no hacen. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este es Jesús hablando. Esta palabra es absoluta. Esta palabra no permite acomodamientos o negociaciones. Es lo que Jesús dijo. Jesús nunca dijo una mentira. El perfecto Hijo de Dios. Lo es tanto para los que somos evangélicos como para los católicos. Jesús es lo máximo. Él nunca dijo una mentira. Entonces hay que tomar cada palabra y creerla. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ok, lo que dicen suena bien, Señor, Señor. Pueden hasta hablar en lengua. Sanda, 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 sanda. Bien, pero ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Mira lo que hacen. Míralo, no lo que dicen, mira lo que hacen. Ahora, su clave de engaño es usar el nombre de Jesús. Descaradamente. No tienen temor. Su clave de engaño es usar el nombre de Jesús para certificar la validez de su ministerio. Esas son palabras de Jesús. O sea, Jesús sabía lo que iba a pasar y lo advirtió. Eso sí, yo le aseguro que estos profetas no predicarían esta conferencia. Yo me atrevo a darle $5,000 a ver si la predican. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y sabe una cosa, profetizaron en el nombre de Jesús, echaron fuera en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hicieron muchos milagros. Jesús no se lo discute. Jesús no le llamó mentirosos. Claro que van a haber personas que van a venir: profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. El problema es que a estos falsos profetas Jesús nunca los conoció. Y no es que en un tiempo estuvieron bien y se dañaron, no. Él dice nunca. Antes yo trataba de, como yo vengo de una escuela donde a veces se acomoda la palabra, no en una forma de corrupción, pero para que suene un poco mejor. Yo vengo de Instituto Bautista, donde hay que arreglar un poquito, pero me di cuenta que estaba equivocado. Nunca es nunca. Jesús no quiso decir otra cosa. No, nunca es después que ellos se corrompieron. No, Jesús dijo nunca. Que ellos nunca fueron conocidos por Dios. Y entonces les declararé, dice Jesús, yo nunca os conocí. ¿Por qué razón? Aparte, no los quiero conmigo. Son hacedores de maldad, hacedores de pecado. Esto sí que pone a uno a temblar. Le pone a uno la carne de gallina. Ahora. Y entonces les voy a declarar: no os conocí, hacedores de maldad. Ahora, su destino eterno es el lago de fuego. Porque a nombre de un falso ministerio profético, a nombre de una falsa unción, a nombre de falsos milagros, tenían una vida secreta de pecado, maldad e iniquidad. Jesús lo dijo. Él le dijo:
hacedores de maldad. ¿Ok? Su destino eterno es el lago de fuego, porque a nombre de un falso ministerio profético, una falsa unción y falsos milagros, tienen una vida secreta de pecado, maldad e iniquidad. Ahora, si escucháramos las palabras de Jesús, sería muy fácil conocer a estos farsantes de la unción. Sería muy fácil. Solamente que hay una multitud de llamados cristianos que no conocen a Dios y menos a Jesús, y son carnada fácil para estos lobos rapaces. Simplemente hay que hacerles una prueba. Jesús no la hizo fácil. En Mateo 7, aleluya, versos 19 y 20, nos hizo fácil. No es complicado. Mateo 7, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Quiere ver cuál es la mejor forma de conocerlo? Así que por sus frutos los conoceréis. No dicen por sus milagros, no dicen por sus profecías, no dicen por los enfermos sanos. Dice, por sus frutos los conoceréis. En otras palabras, no nos ofusquemos, no nos turbemos por las grandes manifestaciones que pueden hacer. Miren el fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Esa es mi forma de yo discernir quién es y quién no es. Nadie a mí me vislumbra. Yo he visto verdaderos milagros en mi ministerio, ha acontecido. No los glorifico. ¿Cuánta gente no fue sanada durante la pandemia? ¿Cuántas cosas, testimonios han llegado? No, porque Él es quien lo hace. Yo solamente soy un mero instrumento que me pongo a su disposición. Pero ¿de qué vale que hiciera tantas cosas si el fruto, de que cuando yo ponga esta cabeza hoy en la almohada, la misma conciencia me diga, eres un farsante, eres un mentiroso, engañas a todo el mundo, pero nunca podrás engañar a tu Creador, a Jesús y al Espíritu Santo? Y eventualmente tampoco podrás seguir engañando a la gente que hizo de ti un ícono y cambiaron la gloria de Dios por la tuya, y eres responsable de tú llevarlos al infierno. Pero cuando ellos descubran, son los mismos que te van a apedrear y van a pedir la horca para ti. Que así sucede con la gente. Ahora, estoy por terminar. El último punto. Hay profetizado en la Biblia un engaño de señales y milagros para el día final antes que Cristo venga. Y ahí terminamos. ¿Me puede dar un poquito de música para que los hermanos se vayan relajando? Amén. Vamos a 2 Tesalonicenses 2, 8 al 12. He disfrutado enseñarle a ustedes. A ustedes yo los veo como una clase de universidad. Han estado ahí tan atentos. Wow, gracias por ser hoy mis discípulos. Bien. 2 Tesalonicenses 2, 8 al 12. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Está hablando del anticristo. Verso 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Oye, ¿cómo va a ser el anticristo? Y con todo, pero no solamente eso, añádele, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea que hay gente que al no recibir la verdad para ser salvos, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Déjenme darle 7 conclusiones finales
el advenimiento de todo falso profeta será siempre por obra de Satanás. Número 2, los falsos profetas manifestarán poder, señales y prodigios, pero se le llama que son mentirosos. Número 3, los falsos profetas engañan con poder de iniquidad a los que se pierden. Número 4, los falsos profetas, aleluya, tienen éxito con los que no reciben el poder de la verdad. Y los que no reciben el poder de la verdad corren detrás de ellos, porque ellos nunca le van a predicar la verdad, porque a ellos no les conviene predicar la verdad. Ellos siempre le hablan de victoria, le hablan de milagros, le hablan de ser millonario, pero nunca le hablan de dejar de adulterar, dejar de maltratar a la esposa, dejar de tratar mal a los hijos, porque no les conviene a ellos. Los que no reciben el poder de la verdad corren detrás de ellos. Número 5, estos falsos profetas de los últimos tiempos, Dios mismo les envía un poder engañoso para que crean la mentira de lo que están oyendo y viendo. Porque como su corazón se dañó, ya no pueden oír a Dios. Así que Dios dijo, bueno, ya. ¿Se acuerdan cuando Faraón se endureció? Primero, después Dios lo endureció. Y hay personas, y yo sé que hay personas que van a decir, ¿y dónde está la misericordia del apóstol Naúm Rosario? ¿Por qué él no ora por ellos? No, por ellos no se puede orar. Por ellos no se puede orar. Hay que orar por los que están siendo engañados por ellos. La mayor parte de ellos no son salvables. No son. ¿Por qué? Porque tienen las multitudes, tienen dinero, tienen influencia, saben cómo manipular todo aún en el país para salirse con la suya, para salirse con sus crímenes, para salirse con el lavado del dinero, que es tan normal. Los falsos profetas tienen sus conexiones. Ellos no se van a arrepentir. No se van a arrepentir. Wow. Como no creyeron a la verdad, serán condenados. Ahí está, no creyeron a la verdad. Número 6, dice que se complacieron en la injusticia. Las multitudes corren detrás de ellos. Son expertos explotando económicamente a los insensatos. Son adoradores de sus cuerpos. Viven para exhibir su llamada prosperidad. Y su vida inmoral es muy evidente, muy evidente. Wow. El apóstol Pedro profetizó perfectamente su condición y su destino. Y termino con esta última bomba nuclear. Segunda Pedro 2, del 12 al 22. Son muchos versos. Y quiero que Pedro hable solito, sin yo tener que hacer ningún comentario. Vamos a ver lo que dijo Pedro. Pero estos, verso 12, espero que me lo pongan ahí para los hermanos que... No, aquí nadie es sordo, yo creo. Gloria a Dios. Bien. Segunda Pedro 2, 12, por favor. Pero estos, hablando de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. ¿Oyó eso? Verso 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Verso 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Y está hablando de adulterio. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Pablo dice, hablando de otro grupo, dice que entran a las casas a cargar las mujercillas llenas de pecado. Y está hablando de predicadores. Tienen el corazón habituado a la codicia. Oye eso, codicia, avaricia. Pero son hijos de maldición. Verso 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Quién fue Balaam? Balaam fue usado o financiado por un rey para que maldijera al pueblo de Israel. Y él fue a hacerlo por el dinero, el camino. Y fue sorprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. 17. Está hablando de estos falsos profetas y maestros.
y apóstoles. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Verso 18. Claro que sí. Pues hablando palabras infladas, son expertos usando el vocabulario. Infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que ya habían huido, de los que viven en error, ya habían huido. 19. Aún. Ya. ¿Ok? Gracias. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Oyó eso? Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el fango o en el cielo. Este es el final de los falsos profetas y engañadores que están engañando a Panamá, a Latinoamérica, a Europa, a África y a todo el mundo. Pongámonos de pie. Levanta la mano al cielo y dé gracias a Dios. Dé gracias que usted tiene un pastor santo. Dé gracias que tiene un hombre de Dios como apóstol, padre espiritual. Dé gracias que aquí se predica la palabra sana. Dé gracias que aquí no se manipula a nadie emocionalmente, económicamente o sexualmente. Aquí no se puede hacer. Eso aquí no cabe. Aquí hay una manifestación del reino. Dé gracias a Dios por ello. No lo dé por sentado. No lo dé por sentado. No somos perfectos. Y si fallamos, seríamos los primeros en confesar el pecado frente a ustedes. Levanten las manos al Señor. Padre, yo pido ahora, Señor, que cada pastor, cada apóstol, cada verdadero profeta que me ha escuchado sepa que no es con él. No es con él. Queremos que hayan profetas. Queremos que hayan señales. Queremos que hayan apóstoles. Queremos que haya gente verdaderamente que ama a Dios, pero que no engañen a la gente, que no se engañen ellos mismos. Porque aquel día declarará todas las cosas. Cuando los secretos de los corazones de los hombres, Padre Santo, yo tiemblo de pensar que me tengo que enfrentar a Jesús y darle cuenta de qué hice con mi tiempo, qué hice con mi dinero, qué hice con mi vida íntima, cómo yo traté, Señor, a las hermanitas, cómo yo traté, Señor, a los pobres, cómo yo traté, Señor, a mis empleados, cómo yo traté, Señor, a los que no tienen quizá la prosperidad que yo tengo, Señor. Y yo sé que tengo que encontrarme con Jesús. Señor, levanta la mano y diga: gracias, Padre, gracias, Padre. Por favor, ven, Luis, ven, Mena, ven también por aquí. Aquí vemos 3 pastores. Oren por nosotros. Cúbranos a nosotros. Oren por nosotros, bendiga. Y también oramos por los pastores que nos están escuchando. Pido que cada pastor, y si estás mal, arrepiéntete, pastor. No queremos condenarte. Si estás mal, arrepiéntete y permite que la sangre de Cristo te limpie. Ora baba sala baba. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que venga tu reino. Que venga tu reino. Padre, Padre, con la autoridad que tú me has dado como un apóstol del evangelio de Él, te pido algo. Limpia los púlpitos de Panamá y de Latinoamérica. Limpia los púlpitos. Limpia tu iglesia de corrupción. Cristo, entra al templo, da un azote de cuerda, saca a los mercaderes, saca a los adúlteros, saca a los abusadores de niñas, saca a los abusadores de niños. Kiraba, saca a los padres. Queremos una iglesia santa. Kiraba, shalababa. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que la iglesia sea la iglesia de gloria y poder, y que siempre
prece y goce en Jesús su Rey. Que los santos canten todos unidos a una voz. Que la iglesia triunfante está viva y bien. Que la iglesia sea la iglesia con fuego y unción. Que milagros, señales puedan suceder. Que el reino se manifieste a toda la nación. Que la iglesia de Cristo está viva y bien. Que la iglesia se levante como en Pentecostés, con bautismo de fuego, de gloria y poder. Que en lenguas hablemos los misterios de Dios. Que la iglesia de Cristo se avive otra vez. Que la iglesia triunfante está viva y bien. Que la iglesia de Cristo se avive otra vez. Samo, te bendigo. Dios es bueno. Para no ser engañados, amados. Porque el mayor enemigo que vamos a tener, ya lo dijo nuestro apóstol, va a ser el espíritu de engaño. Y ese engaño va a venir desde los púlpitos. Amado, ¿cuántas familias aquí nosotros tenemos que supuestos profetas, pastoras, engañaron? Levanten la mano los que fueron engañados. Ahí tenemos hermanas que golpe su pastora le daba. Acá hay otro, abusaban económicamente. Nosotros no estamos hablando nada que usted no ha visto. La familia del hermano Elvis le estaban pidiendo la casa completa. Estuvieron a punto de venderlo. Llegaron a su casa a maldecir, la propia pastora a maldecirla. Y esa pastora predicaba por todos los púlpitos de las mayores iglesias de las asambleas de Dios aquí en Panamá. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? ¿Por qué nosotros estamos hablando de esto, amado? Porque conocemos lo que está pasando. Y necesitamos que usted sea un vocero, que usted hable, porque hay mucha gente que está prisionera en esos lugares y no pueden salir por un hechizo espiritual, por un hechizo de brujería que no les permite reconocer la verdad. ¿Cuántos vamos a hablarle a la gente? Los que están siendo engañados por los pactos, por cosas que no son de Dios. Vamos a orar como mi padre decía, vamos a orar por la gente que salga de esos lugares de errores. Ore conmigo ahí, ore, que la carga le caiga. Dígale, Señor, que toda persona que está siendo abusada, hay hombres que están violando niñas, que están metiéndose con las mujeres de la iglesia, robándole el dinero a la gente. En nombre de Jesús, Padre, pido que los ojos de la iglesia en Panamá Oeste, en cada provincia, se abra en esta hora para que conozcan la luz de Cristo. Señor, en esta hora, para esta hora, tú nos has puesto en este lugar para poder ser, Señor, oh Dios, Padre, aquellos que peleamos por la sana doctrina, que peleamos por la gente de Dios, que enfrentamos lo que está mal, que enfrentamos lo que no está bien, para que mucha gente, Señor, no siga siendo abusada, que los jóvenes de Dios crean en verdaderos hombres de Dios, crean todavía que hay iglesias que hacen las cosas conforme a tu voluntad. Lo creemos. Abre los ojos del corazón del pueblo para que vea. Señor, llamamos a la gente, los llamamos en el nombre de Jesús. Rompemos con toda hechicería satánica, diabólica. En esta hora se cae por el yugo celestial, por medio del yugo se rompe todo lo que no es de Dios. Salgan de los lugares, salgan de las prisiones, que los ojos del entendimiento se abran para que puedan ver y oír que el pan y el vino y el aceite Dios los tiene preparados para ellos, que corran, Señor, oh Dios, a buenas iglesias, a buenos pastores, Señor, oh Dios, que sí están haciendo la voluntad de Dios en esta hora. Te lo pedimos, Señor, y creemos que somos una voz en esta provincia, somos una voz para este país, de lo que Dios quiere
para esta iglesia, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús, denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Gracias. Y esto va a ser parte de nuestras intercesiones. Que Dios haga resplandecer los ojos del entendimiento a la gente. Y usted me va a ayudar a comunicar este mensaje. Porque somos autoridades, no estamos para abusar a nadie. Todo lo que usted haga, hágalo conforme a lo que el Espíritu Santo le trae convicción a usted. Les amo, les bendigo y eso sí, ore por nosotros. Porque esto va a ganar muchos enemigos. Pero no importa, lo vamos a hacer porque hay mucha gente que necesita conocer la verdad. Porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará que vaya con Dios, que la sangre de Cristo me lo guarde. Lleve el amor de Jesús donde quiera que usted vaya. Y nos vemos el jueves